Buenos días a todos y a todas. Y vamos ahora a empezar a ver un tema fascinante. Es el tema de los dones espirituales. Y hemos visto ya quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es? Porque es una persona y es el mismo Jesús. Cuando nosotros decimos, abre tu corazón a Jesús y decimos, ¿cómo? Si Jesús está allá arriba, sentado a la diestra del Padre. Pues sí, pero está en el Espíritu Santo, que es Él mismo, es el que Él nos ha dejado aquí, no nos ha abandonado, no está allá lejos viendo a ver a quién ve, no, Él mora en cada uno de los que creemos y que hemos creído en que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro único y suficiente Salvador. Así lo dice la palabra. Y vamos a ver esta en cuanto a los libros de la Biblia, en cuanto a la palabra de Dios, porque es palabra viva, ¿sí? Fíjense, toda la palabra de Dios fue escrita por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para poderla entender. Y uno de los pasajes más importantes y más ilustrativos respecto a los dones espirituales, que de hecho se sigue hablando, todo el Nuevo Testamento sigue hablando del Espíritu Santo y de los dones espirituales. El sacrificio de Jesús ya quedó aquí, ya brincamos, ya somos hijos de Dios, somos aceptos, nos hemos lavado con la sangre de Jesús y ese es el bautismo en agua, que significa que nos hemos limpiado de todo este cochambre y de toda esta suciedad, y ahora sí está nuestro rostro igual al de Dios, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, ya vemos que pasamos ahora a este libro pivotal que es el Espíritu. Cuando se nos introduce al Espíritu Santo, Jesús les dice, yo me voy a ir, pero no me voy porque permanezco con ustedes. Y nos podemos preguntar, ¿cómo? Por medio de su mismo Espíritu. Y vamos a ver ahora en Primera de Corintios 12 lo que el apóstol Pablo nos habla acerca en esta carta que él escribió a los corintios. Y para poder entender el contexto de esto, del tiempo, tenemos que situarnos siempre en el contexto, ¿sí? Era una nueva iglesia. Recuerden que el apóstol Pablo fue a través de toda Asia Menor, de toda Grecia, porque esta es Grecia, ¿sí? De toda Grecia, fundando ya esos grupos que se les llamaba eclesia. Y eclesia lo único que quiere decir es un grupo de gente que sale de donde está y se congrega. Eso es todo, eclesia. Entonces, estos grupos que habían decidido tener a Jesús como su Salvador, se habían convertido. Por eso dice convertíos. ¿Y en qué te conviertes? Pues algo así como que eres rana y ahora eres un príncipe, ¿verdad? Por eso habla la gente así. Pero bueno, entonces imagínense, estaba en la ciudad de Corinto, en Grecia. Fíjense desde dónde viene, o sea, Jerusalén ya viene por toda Asia Menor y llega hasta Europa, hasta Grecia. Y Corintio era una ciudad muy importante porque unía a la Grecia continental, lo que es la Grecia continental, con el Peloponeso. Y era una ciudad muy afluente, muy rica, tenía dos puertos, recibía embarcaciones mercantes en estos dos puertos, ¿verdad? Pero también por lo mismo que había mucha gente que llegaba con muchas ideas y con muchas cosas, también, según la historia nos dice, los historiadores, había al menos 12 templos paganos nombrados según los dioses que representaban. Entonces estaba el templo de el de Zeus, el de Afrodita, el de Mercurio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, fíjense que por eso luego vamos a ver cómo el apóstol Pablo puntualiza a estos creyentes en 1 Corintios 12:2, cuando empecemos a leer. ¿Sí? Porque
había muchos templos dedicados a muchos ídolos, había muchas estatuas hermosas. Acuérdense que en la Grecia, pues las estatuas de los dioses eran cuerpos muy hermosos. De hecho, todavía podemos ver en los museos esas representaciones tan hermosas, ¿verdad? Que del cuerpo humano. Aparte de eso, también a los corintios les atraían mucho los eventos deportivos asociados precisamente a esta cuestión de tener el cuerpo muy agradable, muy sano y muy hermoso, ¿verdad? Acuérdense que cuando empiezan los Juegos Olímpicos en Olimpia, en Grecia, y les encantaba la belleza del cuerpo, ¿sí? Y también sabemos que en el gran templo, el templo más importante, era el templo de la diosa Afrodita. La diosa Afrodita era la diosa del amor, del sexo, de todo este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y en las ceremonias de adoración, imagínense cómo estaba el ambiente en esta ciudad de Corinto. Dice, en las grandes celebraciones, en las celebraciones de adoración, dicen los historiadores que eran celebradas por más de 1,000 mujeres que se ofrecían a los hombres. Eran prostitutas, y así lo dicen los historiadores, ¿verdad? Como parte del ritual de la adoración a la diosa Afrodita, imagínense. Y de hecho, se acuña un verbo que se llama corintiar. Si ustedes buscan el verbo corintiar, significa, andas corintiando, andas practicando la inmoralidad o caer en los peores perversiones, ¿verdad? Entonces, imagínense, corintiar ya era un verbo de esa que se llevaba en esa ciudad. Imagínense que en este ambiente, y si se parece algo a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Acuérdense que la Biblia es muy actual. En este ambiente de esa cultura a lo físico, ¿verdad? Vemos las hermosas estatuas de los dioses griegos y aquí vemos en cada esquina, estoy impresionada porque en cada esquina, en cada cuadra, hay 3 o 4 salones que se dedican ya no nada más a la belleza femenina, que a las uñas, que al pelo, que al esto, que al otro, que el spa, sino a los hombres también. Ya hay muchos que se parecen que se han abierto al respecto. Esta ciudad, en medio de esta ciudad, fíjense, no había restricciones en cuanto a la sexualidad, eran 250,000 habitantes, que para ese entonces pues era una gran cantidad de gente. Y se dice que había 2 esclavos por cada persona. Imagínense, 2 esclavos por cada persona. O sea que tenían todo lo que ellos querían, pero había algo que les faltaba a los corintios. Había una gran necesidad. Y a esa necesidad Dios respondió. ¿Y cómo respondió Dios? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo había decidido ir a algunas provincias del norte y dice literalmente, pero el Espíritu Santo no me dejó ir para allá, sino que me mandó a ¿dónde? A Macedonia. Aquí, en medio de toda esta perversión, en medio de toda esta oscuridad, Dios vio a ese pueblo que tenía una gran necesidad de él. Así que no te preocupes si ves alrededor, acuérdate que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y Dios lleva al apóstol Pablo y en medio de todo esto hay una luz, hay una esperanza, algo que se llama el amor de Dios. Ellos no conocían el amor, conocían el sexo, conocían todos los placeres, no comprendían, no sabían lo que era el amor. Y Dios manda al apóstol Pablo para que vaya y levante en medio de todo esto y se pare y llame
a esos corazones vacíos, llenos de tanta perversión, que los llame y los saque de allí para que puedan entrar al reino. Y fíjense, por amor a su nombre, les ofrece a toda esta gente salvación y libertad de la esclavitud del pecado en la que ellos estaban viviendo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo cuando estaba en Éfeso. De Corinto, él funda esta iglesia, deja ahí maestros y profetas y luego se va a Éfeso y vive en Éfeso 3 años. Y de ahí es donde él escribe esta carta más o menos alrededor del año 52 a 56 después de Cristo. ¿Para qué escribe la carta? Fíjense, si nosotros vemos Primera de Corintios y vamos al origen de la carta, es que le habían dicho al apóstol Pablo, que estaba en Éfeso, que había muchos problemas, había situaciones dentro de la iglesia. Por eso yo cuando a veces la gente me dice, no, es que mira, en esa iglesia, mira lo que pasa y todo eso, pues claro, porque es ahí donde Satanás quiere entrar y quiere robar la paz. Pues los de afuera, los que andan allá en la perversión, pues esos ya son de él, pero él se quiere meter adentro de las iglesias. Y había unas situaciones muy pesadas dentro de esa iglesia, y entonces los corintios, ¿verdad? Por medio de Cloé, dice aquí el apóstol Pablo, me ha llegado unas situaciones que ustedes están viviendo en la iglesia de Corinto y yo les mando esta carta. Y lo primero que hace el apóstol Pablo es decirles, los felicito porque en medio de toda esa maldad ustedes se han mantenido unidos. ¿Sí? Eso no quiere decir que no haya problemas ahí adentro. Entonces, fíjense cómo vamos a ver en Primera de Corintios que lo primero que hace es animarlos a seguir firmes. Y luego ya les dice todas las cosas que andan mal, ¿verdad? Pero lo primero es, los felicito y los animo a seguir firmes. En los capítulos del 1 al 6, él contesta algunos problemas que le habían estado reportando sobre divisiones y contiendas. Le dice, no haya contiendas, todos sean de un mismo pensar, ¿sí? Del capítulo 7 al 16 son respuestas a preguntas específicas que le habían hecho los corintios, ¿sí? Entonces, fíjense, los corintios, del capítulo 12 al 14, él habla acerca de los dones espirituales. Y es aquí donde vamos a hablar acerca del hermoso capítulo de Primera de Corintios 12, ¿sí? Vamos a ver a quién les habla. Recuerden que siempre que entramos a la palabra, primero tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos revele qué es lo cuál es el corazón de Dios que nos quiere hablar. Y vamos a 1 Corintios 12. ¿Quién está hablando? ¿Es el apóstol Pablo? ¿A quiénes? Vamos a ver aquí, a quiénes les está diciendo. Dice, 1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, o sea, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, allá adentro, a los que están ya, que creen, los creyentes, que sean ignorantes. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Miren, tenemos que escudriñar y leer la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque si no viene cualquier gente, cualquier persona y nos endulce el oído y nos empieza a decir cosas y es que mira, por aquí pasa esto y que Dios y esto, y no la creemos. ¿Cómo nos vamos a creer las cosas si no viene en la palabra de Dios? Si Jesús no lo dijo, si no viene en la revelación directa de Dios al hombre, a nosotros. Entonces, todo lo que te digan, a ver, dime dónde está en la Biblia esto y no permitas que nada más te saquen un versículo
fuera de contexto. Acuerden lo que siempre decimos, ¿verdad? Un texto, o sea, un texto, una porcioncita de la Biblia, fuera de contexto, fuera de todo el contexto, ¿sí? Es un pretexto. Y usamos eso como pretextos para nosotros crear nuestras filosofías o andar viendo otras cosas, ¿sí? Entonces, fíjense, no sean ignorantes, pero ignorantes en cuanto a qué, en cuanto a la palabra, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a Dios, en cuanto a lo que Jesús nos enseñó. Eso es lo que dice. Fíjense, ahora, en cuanto a los dones espirituales, dones aquí, la palabra original no viene dones espirituales. Él está hablando en cuanto a lo espiritual. Ya después le agregaron lo de dones espirituales, pero en el griego original no viene dones. ¿Por qué? Porque engloba todo lo que es el Espíritu Santo. Y entonces, fíjense, dice espirituales, la palabra original es neumáticos, como las llantas llenas de aire, ¿verdad? ¿Qué quiere decir neumáticos? Alguien que es gobernado y lleno del Espíritu de Dios. Eso es lo que quiere decir. Ahora dice, ustedes saben, le está hablando a toda la congregación, porque después va a cambiar. Ustedes todos saben que cuando eran paganos, ¿sí? De una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Entonces, ahí les dice, cuidado que no se vayan resbalando otra vez. Hay muchos templos, muchos con muchas estatuas muy hermosas, pero están mudas, no hablan, no se mueven, ¿sí? Entonces, no vayan hacia allá. El único que está vivo y aquí en ti es el Espíritu Santo, es Dios mismo, es Jesús mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, no sean arrastrados hacia los ídolos mudos. Aquí hay dos puntos muy importantes que el apóstol Pablo toca. No sean ignorantes y no se dejen arrastrar a los ídolos mudos. Por tanto, y aquí viene la conclusión, por tanto, les hago saber que nadie hablando, y aquí lo engloba, por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema, o sea, es maldito, y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, los creyentes, los creyentes son hijos de Dios y pueden entender la palabra de Dios solamente por el Espíritu Santo. No hay otra forma. Aquí lo dice, nadie puede rechazar a Jesús, ¿sí? Si tiene el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es mi Señor si no es por el Espíritu Santo que mora en él. Y ahora vamos a ver, y aquí les da un ejemplo perfecto, hermoso y maravilloso, del 4 al 6. Fíjense, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, hay diversidad, es diairesis, hay división de dones, hay distribución de dones, hay diferencia de dones y distinción, pero el Espíritu es el mismo, es un solo espíritu. Eso es clave aquí en lo que está diciendo, porque tú no puedes decir, yo tengo el espíritu de hablar en lengua, yo tengo el espíritu de profecía, yo tengo el espíritu. Todos tenemos el mismo espíritu y aquí está la prueba, porque fíjense, dice en el 5, hay diversidad de ministerios. Ministerios, la palabra original es diáconos, diaconía, y vemos en las iglesias que hay diáconos. Lo único que significa
es servicio. Hay gente que tiene ese don de andar sirviendo a toda la gente, ¿sí? Que le encanta andar sirviendo a toda la gente. Ese es el ministerio, eso quiere decir diversidad de ministerios, diaconía, servicio. Y hay diversidad de operaciones. Operaciones quiere decir energema. Fíjense, energema es operar efectivamente. Energema es, ¿qué es? Pues es energía, ¿sí? Entonces es para operar. Alguien es el servicio, pero luego alguien dice, bueno, pero yo voy a traerte esto, yo voy a hacer esto. Es operaciones, dice, pero el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y aquí vemos nuevamente quién tiene toda la autoridad. Es la Trinidad. Dios le ha dado la autoridad a Jesús, ¿sí? Y Jesús, Dios y Jesús nos han dado el poder para hacerlo, ¿sí? Pero ¿por qué vemos que oramos con mucha fe y oramos y pedimos ciertas cosas y no suceden? Ay, es que oras mal o porque no eras así o esto, lo otro, o esta técnica para orar. No, es porque Dios ve nuestro corazón, pero la autoridad la tiene absoluta y totalmente nuestro Dios soberano sentado en el trono y ha sido delegada a Jesús. Y entonces, pero aún Jesús, acuérdense, él decía, yo no hago nada que el Padre no diga. Por eso todas las mañanas siempre se iba y se apartaba personalmente para hablar con su Padre, con su Señor. Y entonces dice, aquí vemos la Trinidad. ¿Se fijan? Es un mismo espíritu, pero menciona, y dices, ¿por qué tan repetitivo? Porque los menciona a los tres. ¿Quién es? Dice, fíjense en el 4, el espíritu es el mismo, es el Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿qué Señor? El Señor Jesucristo es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios. Aquí tenemos la perfecta Trinidad, ¿sí? Y todos operan en un mismo sentir, en una misma dirección, en comunión y en unión, ¿sí? Y luego aquí vemos que les está hablando a toda la congregación, pero en el 7 vemos que cambia y entonces empieza a hablarte a ti en lo personal. No te distraigas porque ahorita te está hablando a ti en lo personal. Y vemos, dice, pero a cada uno, y aquí vemos cada una de las que están aquí ahorita escuchando esto, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común. ¿Para qué crees que estás aquí escuchando esto? ¿Para qué crees que tienes la presencia del Espíritu Santo? Es para el bien común. Fíjense, ahora le habla a cada persona, pero las vuelve a unir en una comunidad, un bien común. Pues a uno, y ahora sí dice, a ti te es dada la manifestación del Espíritu para, fíjense, a cada uno, perdón, el 8, pues a cada uno les dada palabra, a uno les dada palabra de sabiduría. Vamos a numerarlos ahí, es la 1. Palabra de sabiduría por el Espíritu a otro. Palabra de conocimiento, 2. Según el mismo Espíritu. A otro, palabra de conocimiento, a otro, fe por el mismo Espíritu. Hay gente que tiene una fe que yo digo, Señor, de verdad, tú dices que nos das una porción de fe a cada uno de nosotros. De verdad que yo conozco gente que admiro por la fe que tiene en el Señor, ¿sí? Y todos
todos tenemos todo esto también. No digamos, no, pues ella es la que tiene fe. Oye, ve y tú y oras por mí porque tú eres la que tienes el don de fe. No, todos tenemos que tener nuestra medida de fe. Dice, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad, es el cuarto, por el único, y aquí lo enfatiza, el único espíritu, a otro poder de milagros, ¿sí? O sea, que hacen milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Y el apóstol Pablo siempre es muy claro en cuanto a esto. Sí podemos hablar en lenguas, pero no es para que estemos hablando en lenguas así en público, ¿sí? Porque eso a nadie le trae ningún beneficio, a menos que haya alguien que esté interpretando las lenguas que una persona está hablando. A una persona le da esa revelación de lenguas y a la otra persona, cuando están ante otras personas, la revelación, porque si no, pues no sabemos de qué se está hablando y no hay ningún beneficio en eso. Entonces tenemos que tener cuidado también en eso. Y aquí también mucha gente dice, no, pues es que no tienes el Espíritu Santo si no tienes el don de lenguas. Aquí está diciendo el apóstol Pablo clarísimo que a unos les es dado esto, a otros les es dado esto, a otros les es dado esto, por el mismo Espíritu. El Espíritu está en ti y a unos les da una manifestación de una forma o de otra. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo, y este distribuyendo es diaireo, es dividiendo y partiendo individualmente, y aquí fíjense cómo dice individualmente, es una relación personal tuya con el Espíritu Santo, ¿sí? Individualmente. Muchas veces nosotros decimos, ay, quieres destacarte con algo, pero con algo copiando a alguien más. Tú no tienes que copiar a nadie, porque el Espíritu Santo es individual, es para ti sola, en lo personal. Por eso dice que Dios tiene hijos, no tiene nietos, ni tiene sobrinos, ni tiene hijos. ¿Por qué? Porque es una relación íntima y personal. Y los que tenemos hijos sabemos que no tenemos una relación igual con un hijo que con otro hijo, o si tenemos nietos, con un nieto que con otro nieto. Todos tenemos una relación diferente y así es Dios. Es un Dios de diversidad, es un Dios hermoso que nos puso una huella digital que nadie desde el principio del mundo hasta que el mundo se acabe va a tener tu huella digital. ¿Y por qué entonces los humanos queremos andar copiando y envidiando a la demás gente? Pues no lo entiendo, pero a veces lo hacemos. Y pues que levante la mano la que no le ha entrado de repente esa envidita, ¿verdad? De algo, de cualquier situación. Somos muy lábiles a eso. Pero aquí el apóstol Pablo te dice, eres un individuo y el Espíritu Santo te va a hablar a ti de forma personal y diferente. Por eso muchas veces les digo, no manden reenviados, porque eso es otra cosa de una revelación de otra persona. No, tú tienes esa revelación poderosa, ese Espíritu Santo que te habla a tu corazón. Dice el 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Y yo no sé tú, pero si te das un golpe y de repente te levantas de la cama
y te das un golpe en el dedo chiquito del pie y te lastimas el dedo chiquito del pie, todo tu cuerpo, hasta tu boca, ¿verdad? Dice, ay, no, grita y tu mano luego va y a ver si te quedó chueco o no te quedó chueco y vas y corres con tus piernas al árnica o a lo que tengas a embarrarte. Ese es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede ser que si alguien cae y todos estamos pasmados, todos no nos importa? Así no es tu cuerpo. Tú cuidas tu cuerpo, ¿sí? Y fíjense, eso somos el cuerpo de Cristo. Así también es Cristo. 13. Pues por un mismo espíritu, y aquí vuelve con el espíritu, porque no podemos ser un solo cuerpo más que por el espíritu. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. No importa si eres judío, si eres griego, si eres esclavo o si eres libre, si vives aquí o vives en China o vives en donde sea, ¿sí? El mismo espíritu nos ha unido en un solo cuerpo y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Dice, fíjense, a todos nos dio a beber del mismo espíritu, esos ríos de agua viva, esa agua que necesitaban tanto los corintios, ¿sí? Esa agua de la verdad que los limpiara. Esa es la misma, porque todos bebemos de la misma agua del espíritu. 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y fíjense, aquí vamos a ver a quiénes les está hablando el apóstol Pablo. Dice, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué clase de gente? ¿De quiénes estamos hablando? Nos está hablando a nosotros, ¿sí? De los que de repente no nos sentimos parte del cuerpo de Cristo. No, mira, yo nada más llego, voy y a lo que voy y luego ya me regreso, pero no procuro esa unidad, ¿sí? De todos los que piensan que son ahí pues como algo extra, como yo no soy de los que saluden la iglesia, como yo no soy de los que a mí no me han pedido que acomode las sillas, a mí no me han pedido que ayude con los niños, a mí no me han pedido esto, ¿verdad? Que esté al pendiente de tal o cual cosa. Entonces, no, pues yo no soy parte. Yo realmente nada más aquí afuerita, nos gusta mucho hacer eso, ¿sí? ¿Cuántas veces decimos, no, mira, yo voy a esta iglesia porque ahí nadie me dice nada y yo nomás aquí soy espectador, voy y vengo, pero no hago comunidad, no me siento parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? No me siento parte realmente del grupo. Y tenemos que, somos parte del cuerpo de Cristo, somos hermanos. Siempre el apóstol Pablo, hermanos, hermanos, hermanos. Y muchas veces no queremos ni siquiera decir hermanos porque dices, uy, si así son los hermanos, pues ¿cómo serán los demás? ¿Verdad? Y entonces, fíjense, estos son los que siendo ojo dicen, no, yo como no soy oído, pues no soy parte de esto. Y en el 18, 1 Corintios 12, 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Si eres ojo, eres ojo. Si eres pie, si eres dedo chiquito, eres dedo chiquito. Si eres lo que seas, es porque Dios ahí te colocó para eso.
pero es que yo quiero plataforma, yo quiero brillar, yo quiero hacer esto. No, Él usa tu personalidad porque a final de cuentas Él te hizo de la forma que te haya hecho. Y para las que somos un poco introvertidas, fíjense lo que dice el 19. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? ¿Puros brazos, puros ojos, pura boca? Pues no, ¿verdad? 20. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo, ¿sí? Y ahora les habla a otro grupo de gentes del 21 y 22. Vamos a ver a quiénes nos habla. Y si el ojo no puede decirlo a la mano, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No, mira, yo soy el cerebrito aquí, yo soy el que entiendo, ¿sí? No te necesito. ¿Cuántas veces tenemos esas actitudes con las personas? Ay, pues mira, no me cae muy bien, pero no lo necesito, ¿sí? Aquí habla a los que aparentemente se creen más y se creen indispensables y se creen que las demás personas no son tan importantes como uno, ¿sí? Y cuidado también al revés, porque ahorita vamos a ver también al revés, ¿verdad? Cuidado con los que se creen que no necesitan a los demás. Ay, mira, si nomás estamos mi grupito y yo, con eso es suficiente. No, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Fíjense, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, aquí va la enseñanza, aquí va el punto y la daga, aquí va. La verdad es, esta es la verdad, que los miembros del cuerpo que parecen ser los más que débiles, débiles, son los más necesarios, ¿sí? Son los más necesarios. Y tenemos un grupo que oramos de 9 a 10, ¿sí? Y siempre la que nos convoca y nos habla al celular y ahí está duro y dale y dice, no, es que ustedes son grandes maestras y quién sabe qué y quién sabe qué. Yo nomás les digo una cosa, si no fuera por ella, no tendríamos ese grupo de oración, porque yo no tengo la paciencia de estarle hablando a todo mundo, no contestan y luego se corta la comunicación y ahí está ella detrás de nosotros. Esos son los más necesarios, los que aparentemente son los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, fíjense aquí la palabra es átimos, átimos, menos honrosas, o sea, más indignas, las partes del cuerpo que estimamos más indignas, a estas las vestimos con más honra, ¿sí? Con más honra. Y esta honra quiere decir de mayor valor. Así que las partes que consideramos más íntimas, que son las que escondemos, las que traemos ahí escondidas siempre, sí, pero esas que están ahí escondidas, ¿sí? Fíjense, que les llamamos indecentes, no atractivas, reciben un trato más honroso, ¿sí? Y honroso aquí quiere decir eushemosine, eushemosine, se los voy a poner en las notas, que quiere decir con decoro, con modestia, con encanto. Esas cosas, dice, esos miembros ocultos que están allí y que son los más indignos, esos son los más honrados por Dios. Fíjense, lo más íntimo. Los que hacen esos trabajos tras bambalinas en lo personal. Tu trabajo es muy importante. Y tal vez no estás ahí enfrente de todo mundo y no hablas con mucha elocución y con muchas palabras elegantes, ¿sí? No estás en una plataforma tal vez, pero esa palabra que tú haces, esa palabra que tú dices de aliento, ese tesón,
eso que tú haces, esa fuerza, ese tenaz, esa fuerza callada, esa presencia que tú tienes, cambia la vida de las personas, las transforma y las transforma también a sus familias, porque recuerda, si transformas a una persona, transformas a una familia. Y dice 24, ya que nuestras partes, ¿sí? Presentables, o sea, ¿cuáles son nuestras partes presentables? Pues nos arreglamos, nos vestimos, nos ponemos y todo, o sea, son las partes de elegante figura, la de gracia de palabra y de manera, de comportamiento influyente, respetable, adineradas. Fíjense, dice, estas partes presentables no lo necesitan. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos arreglamos y nos ponemos y estudiamos esto y estudiamos lo otro. Dice, pero así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. ¿Qué nos está diciendo? Esos miembros ocultos, esos miembros que están ahí, que muchas veces están ahí relegados o que cubrimos o que tapamos, ¿verdad? Pues a esos Dios les da mayor honra, dice, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. ¿Y cuál es una parte que no es tan agradable, que no vemos y que muchas veces ocultamos, tanto en lo espiritual como en lo material? El corazón, nuestro corazón está muy protegido, está en medio de los pulmones y tiene la caja torácica que lo protege. Es un órgano que yo no sé si ustedes lo han visto, es bastante feíto, bastante feíto. Y tan feo es que luego estamos poniendo, hacemos estas cosas así y que así, o no sé cómo se las hacen, ¿verdad? Que el corazón, y lo dibujamos muy bonito, así. Así no es el corazón. El corazón es un órgano que si tú lo ves y lo ves así, es bastante desagradable. Dios quiere tu corazón, esa parte noble que está ahí muy adentro y que muchas veces ocultamos de los demás y ocultamos también. Y muchas veces aparentamos cosas aquí en el exterior que no necesitamos. Y bueno, vamos ahí para que nos hagan esto en el pelo, en esto, en lo otro, en lo demás, ¿sí? Y para vernos hermosos como esos dioses griegos y esas estatuas, muchas estatuas que vemos que tienen caras hermosas y tienen rostros hermosos, sí, pero lo que más aprecia Dios es tu corazón, esa parte noble que muchas veces está muy escondida dentro de nosotros. Y todo esto que el apóstol Pablo está diciendo en el 25 dice, ¿para qué habla el apóstol Pablo de todo esto? A fin de que en el cuerpo de Cristo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros, ¿sí? Ahí les habla a los arrogantes, a los que a veces nos creemos mucho porque mira yo cuánto sé, yo sé mucho de la Biblia, yo sé mucho de esto, yo tengo esta revelación especial. La revelación viene por medio del Espíritu Santo y aquí dice que es individual para ti en lo individual. Sí, todo tiene que venir de la palabra de Dios. No te creas de otras cosas que te dicen muy bonitas y muy... No. ¿Por qué? Porque aquí dice que tenemos que tener, que no haya división, sino que todos los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros, ¿sí? Los que se sienten relegados, los que se sienten más. Si un miembro sufre, 26, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una necesidad, que si hay algo, de verdad nos duele el corazón,
cuando alguien pierde a un ser querido, cuando alguien está pasando por una situación difícil y oramos por esa persona y clamamos a Dios por ella, ¿sí? Y también cuando a alguien le dan una distinción, cuando a alguien le hacen le honran en alguna forma, también nosotros nos alegramos con esa persona. No sentimos envidia, no sentimos que nosotros, ay, pues, ¿por qué a ella yo lo merezco más? ¿Alguien alguna vez ha dicho eso o nomás yo? Porque a todos nos ha pasado, ¿sí? A todos nos ha pasado. Pero ¿cómo que a ella sí? Mira, yo hasta doy más diezmo y doy quién sabe qué. Siempre, siempre está ahí esa cuestión. Por eso el apóstol Pablo, porque había envidias y había divisiones, ¿sí? Y entonces por eso el apóstol Pablo les escribe. Dice, ahora bien, 27, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno, ¿cómo? Dice, individualmente un miembro de él, individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros. Milagros, aquí la palabra es dunamis. ¿Se acuerdan de dunamis? Dunamis es poder, y recibirán dunamis cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. ¿Sí? El dunamis, el poder viene del Espíritu Santo. Así les dijo Jesús y así nos dice Dios en toda la Biblia. Dice, después, dones de sanidad, ayudas, administraciones. Estas administraciones, la palabra original es gobiernos, ¿sí? Fíjense cómo todo es en el espíritu y todo es en el servir. El gobierno no es para decir tú haces esto o lo otro, no, eres gobernado por el Espíritu Santo y diversas clases de lenguas. ¿Acaso 29 son todos apóstoles? Ahora, aquí quiero aclarar algo, porque mucha gente dice, primeramente apóstoles, ellos están arriba. No, no, no. Está hablando de tiempo. Cuando se forma la iglesia de Corinto, ¿sí? En Corinto, con los corintios, ¿quién llegó primero? Pues llegó primero el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el que expresó y el que evangelizó a los corintios, y entonces se forma la iglesia. Por eso dice en primer lugar apóstol, porque pues es el que va y comparte el evangelio. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Una vez que hay ese grupo, ¿a quién pone? Fíjense, en segundo lugar a los profetas para que vayan dirigiendo al pueblo, y en tercer lugar a los maestros. Él no se iba y los dejaba solos. Acuérdense que siempre dejaba a Apolos, dejaba a algunos de las personas que iban con él para que fueran los profetas, los maestros. Y ellos seguían allí, y el apóstol Pablo luego se iba varios años a Éfeso, a otro lugar, a fundar otras iglesias. Por eso, no es por preeminencia, es porque primero llega el apóstol, deja a los profetas y a los maestros, y luego empiezan entre la congregación y el cuerpo de Cristo a manifestarse todo esto. Milagros, dones de sanidad, ayudas, ¿sí? Administraciones, diversas clases de lengua. Por eso dice el 29, ¿todos son apóstoles? ¿Todos son profetas? ¿Todos son maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? Fíjense, aquí dice, ¿acaso todos hablan en lenguas? Así que nadie te diga que porque no hablas en lenguas, pues no tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, ¿acaso todos interpretan? Pero, y aquí viene el cierre más importante, pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Excelente es hipérbole,
Ustedes saben esa palabra que si una hipérbole es algo muy grande en exageración, ¿sí? Dice un camino y es la palabra aquí camino significa en el original una manera de vivir, una forma de pensar, de sentir y de decidir, ¿sí? Una transformación de tu alma. Entonces dice, ¿cuál es ese camino, esa forma, esa manera de vivir, esa forma de pensar, de sentir y de decidir? ¿Sí? Ese camino más excelente, ¿cuál es? ¿Qué piensan ustedes que es ese camino? Aquí en el chat lo pueden poner. ¿Cuál es ese camino? Recuerden que la palabra de Dios es Jesucristo. una carta y esta carta está precisamente, esta carta está escrita no con versículos y con capítulos y con todo esto. Es una carta corrida. ¿Sí? Cuando tú escribes una carta, tú no pones capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Tú escribes de seguido. Y muchas veces, ustedes lo han visto a medida que hemos estudiado, a veces hacen cortes que son arbitrarios. Aquí el apóstol Pablo, después de hablar de todos estos dones, y de decirles que somos un solo cuerpo, les habla de un camino, una forma de vivir, una forma de pensar, de sentir, de actuar, ¿sí? Mucho más arriba de todo lo que les está diciendo. ¿Y qué es? Fíjense, vamos a de Corintios 13. Y solo les voy a decir una sola cosa. Todos los dones, todo lo que tú tienes, escucha esto con atención. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si yo tuviera todos estos dones y no tengo amor, vengo a ser como qué? Como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, acaba de hablar del don de profecía. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, el don de conocimiento, el don de discernimiento, todos esos dones. Y toda la ciencia tuviera don de ciencia, ¿sí? Y si tuviese toda la fe, de tal manera que moviera montes de aquí para allá. Recuerden esa canción que dice que si le digo yo al monte que se mueva, se moverá, dice. Y no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, nada soy. Todos estos dones que vimos, todos estos gracias, porque un don es gratuito, es algo que es dado sin merecerlo. Eso quiere decir un don. Todas estas cosas que nos son dadas sin merecerlo, sin que nosotros hayamos hecho méritos para eso. Si no tengo amor, nada soy. Ese es el camino más alto. Ese es el don sobre todos los dones. Si tienes profecía, si tienes discernimiento, si haces milagros y no tienes amor, nada somos.
¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo ejerces tus dones que Dios te ha dado? Hay unos que nos gusta estar detrás de las cosas, no nos gusta estar en las plataformas. Hay otros que nos gusta estar en las plataformas. Hay otros, hay de todos. Aquí los nombra el apóstol Pablo. Y todos quisiéramos tener grandes dones del Señor. Pero si no tienes amor, nada eres. Señor, te damos gracias por esta mañana hermosa, porque nos has permitido vivir un día más, Señor, porque hay mucho dolor, mucha necesidad en tu cuerpo, Padre, y estamos aquí unos para otros. Somos un solo cuerpo en ti, en tu espíritu. Háblanos, Señor, de la necesidad de los demás. Llénanos de ese amor que necesitamos para derramarlo también en los demás. Que hoy me sienta la persona más amada, el hijo más amado, la hija más amada por ti, para poder dar ese amor a los demás también. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.